vamos a hablar de dos técnicas instrumentales poco conocidas, como son la nefelometría y la turbidimetría. Explicaremos sus diferencias y características principales, así como el esquema del instrumento y sus aplicaciones. Son métodos analíticos basados en la dispersión de partículas suspendidas en el líquido. En ambos estamos midiendo intensidad de radiación, siempre comparando con un blanco. Aquí tenemos el esquema básico de turbidimetría y nefelometría. En turbidimetría, la luz incidente irradia la disolución turbia. Una disolución turbia no es una disolución que esté sucia, es una disolución con partículas suspendidas. La radiación va en la misma dirección que la lámpara, atravesando la muestra y llegando al detector. Sin embargo, en nefelometría se mide a otro ángulo, siendo el más habitual de 90 grados. En cuanto a las diferencias principales, en turbidimetría las muestras no deben de estar muy diluidas y las partículas tienen que ser grandes, de más de 10 micrómetros. Se transmite en la misma dirección que la lámpara y las mediciones pueden realizarse con cualquier espectrofotómetro. Podríamos incluso emplear un ultravioleta visible. Sin embargo, la nefelometría tiene una mayor sensibilidad, lo que permite medir a concentraciones diluidas o muy diluidas, pero esto hace que su precio sea algo más elevado. Mide en ángulos de entre 15 y 90 grados, siendo el más común el de 90 grados. Es un método más exacto para la medida de opacidad, y si no disponemos del aparato, podemos usar un luminómetro o un fluorímetro. Para la elección de una técnica u otra nos fijaremos en dos factores. Cuando la concentración de partículas dispersantes en la disolución es pequeña, I sub t será muy similar a I sub 0, por lo que la mejor elección cuando la muestra contiene pocas partículas dispersantes es la nefelometría. La turbidimetría es una buena técnica para cuando las muestras contienen grandes concentraciones de partículas dispersantes. El segundo factor se refiere a la intensidad. En la nefelometría, la intensidad de la radiación dispersada a 90 grados es mayor si las partículas son bastante pequeñas para que se produzca una dispersión Rayleigh. Si las partículas son mayores, la intensidad de la dispersión disminuirá a 90 grados. En turbidimetría, la señal consiste en la disminución relativa de la radiación transmitida, por lo que el tamaño de las partículas dispersantes es menos importante. Ahora vamos a pasar a hablar de las relaciones matemáticas que existen en estas dos técnicas. En la turbidimetría podemos fijarnos que la ecuación que se nos muestra se parece mucho a la ley de Beer-Lambert. Es una relación matemática basada en ella, no es la ley de Beer-Lambert. Mientras que en la nefelometría representaríamos la intensidad media medida frente a la concentración y las dos representaciones van a seguir una regresión lineal. Por último, pasaremos a hablar de la instrumentación. En la turbidimetría, para realizar las medidas se pueden realizar en un espectrofotómetro de visible ultravioleta, mientras que para la nefelometría podemos medir con un nefelómetro o con un fluorímetro. A continuación, vamos a hablar de factores importantes de la nefelometría. Son tres: la concentración, el tamaño de la partícula y la longitud de onda. En la concentración, a medida que se aumenta la concentración de partículas, aumenta la dispersión. Dentro del tamaño de la partícula, influyen factores como el pH, velocidad, orden de mezcla, concentración de reactivos y fuerza iónica. Dentro de la longitud de onda, las muestras se iluminan, pero si poseen color, se escoge una porción del espectro y su absorción se reduce al mínimo. Cuando elegimos una técnica u otra. Nefelometría. Pocas partículas dispersantes en la muestra. También la intensidad dispersada a 90 grados es mayor si las partículas son muy pequeñas y se produce una dispersión tipo Rayleigh. Muy importante, conforme aumenta el tamaño de la partícula, disminuye la intensidad en el nefelómetro. Dentro de la turbidimetría, en la muestra localizamos gran parte de concentración de partículas dispersadas. Elegimos también la técnica si el tamaño de las partículas es menos importante. A continuación, vamos a ver algunas puntualizaciones prácticas de las dos técnicas. La nefelometría es mucho más sensible y es más cara frente a la turbidimetría.
En ambas técnicas podemos adquirir los patrones comercialmente o prepararlos antes de realizar las mediciones. También se emplean estas técnicas en bioprocesos, como por ejemplo en el control de la fermentación, limpidez de vinos y destilados, análisis de aguas, etc. Un dato clave de interés de estas técnicas es que podemos emplear un analito que reaccione con un reactivo, el cual forma un precipitado sólido, y se le añade un agente para que mantenga las partículas en suspensión. Esto es muy importante para las mediciones, ya que si no están suspendidas las partículas, no se podrá obtener una medición correcta. Un ejemplo de lo que acabo de comentar anteriormente es la inmunofusión radial en la detección de anticuerpos.